revisemos un poco más a detalle qué ocurre en las distintas fases del ciclo celular. Una vez que la célula decidió entrar a la división celular, va a avanzar por la interfase en sus respectivas subfases. La primera fase se le conoce como G1 de gap, que es una etapa de crecimiento, donde la célula revisa su medio, duplica organelos y realiza síntesis de proteínas. Además, a nivel molecular, en G1 encontramos el punto de restricción, donde la célula, gracias a la inducción de las moléculas señalizadoras, si son lo suficientemente fuertes para desencadenar cascadas moleculares que terminen con la concentración elevada de ciertas moléculas, se puede favorecer el progreso del ciclo celular. En este caso, si aumentamos complejos moleculares como la CDK2 ciclina E, la célula se compromete a terminar el ciclo celular. No puede echarse para atrás a partir de este momento porque los mecanismos a nivel interno van a activarse en pro de favorecer la división celular. Si pasamos el punto de restricción, hacia el final de G1 llegamos al primer punto de control, donde vamos a revisar el material genético. Lo vamos a revisar porque se va a copiar en la siguiente fase, en la fase S o de síntesis. Entonces, antes de que se copie, tenemos que revisar que no tenga errores. Cuando el material genético tiene errores, se desencadenan cascadas que activan proteínas que se encargan de revisar que el material genético no tenga daños. Por ejemplo, una muy importante es P53, conocido como el guardián del genoma, que al existir un daño en el DNA se va a activar y a nivel molecular va a decidir si el daño del DNA es reparable o si el daño es irreparable. Si el daño es reparable, podemos detener momentáneamente el ciclo celular hasta que se repare, y si es irreparable, inducir a que la célula entre en un proceso de muerte celular programada. Por eso es muy importante el primer punto de control. Y si no hubo daños que activaran P53 o si los hubo y se repararon, podemos pasar a la siguiente fase, a la fase de síntesis. En esta fase se va a producir la duplicación del DNA y el progreso de esta fase va a estar favorecido por el complejo CDK2 ciclina A. En esta fase es donde el número cromosómico va a cambiar de 2N12 a 2N4C. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, recordemos, una copia del material genético, porque más adelante tenemos que repartir la misma cantidad de material genético entre las dos células hijas. Al finalizar la fase S, pasamos ahora a la fase G2, donde vamos a encontrar un segundo punto de control, donde nuevamente vamos a revisar el DNA, pero en este caso una vez que ya se copió. Y lo mismo, tenemos que revisar que no haya algún error y, de ser así, valorar si es reparable o si es irreparable. En la fase G2 se promueve el progreso hacia la fase M gracias a los complejos CDK1 ciclina A y CDK1 ciclina B. Si la revisión de los puntos fue satisfactoria, entonces vamos a pasar a la fase M. La fase M, a su vez, tiene subfases conocidas como profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Entre la metafase y la anafase vamos a tener un evento muy importante donde vamos a necesitar la activación de una enzima conocida como separasa que nos va a favorecer la disyunción cromosómica, es decir, que se produzca la separación de las cromátidas hermanas
y entonces el material genético se reparta de manera igual a cada una de las células hijas. Por lo tanto, una célula madre con una fórmula 2N4C va a repartir su material genético de manera aleatoria, de manera que sus hijas, ambas, obtengan un número cromosómico 2N2C. Este evento molecular es muy importante porque de lo contrario puede ocurrir la no disyunción, donde las cromátides hermanas no se separan y entonces pueden migrar hacia la misma célula y por lo tanto obtener una célula hija con un cromosoma extra y otra con uno faltante. La no disyunción mitótica produce un fenómeno conocido como mosaicismo, mientras que la no disyunción meiótica produce alteraciones cromosómicas numéricas conocidas como aneuploidías. Al pasar por todas las fases de la mitosis, llegamos a la telofase y finalmente a la citocinesis. En esta fase se va a producir la separación de las membranas celulares de las dos células hijas. Y desde este punto, las células hijas van a entrar nuevamente a la interfase, donde van a poder realizar sus funciones en el tejido al que corresponden y van a poder responder al medio en caso de que haya una inducción molecular. O recordemos, algunas células, como las neuronas y los miocitos, entran en una fase donde la división va a ser muy complicada debido a las funciones tan importantes que realizan, y entonces entra en esta fase conocida como G0 o latencia.